Pero inmediatamente vemos que la delegación imperial ha llegado el círculo mágico de transportación a Bridgehead, viendo a nosotros ajena utilizando su magia, y también a unos magos haciendo lo mismo. Y esto para que las runas escritas en la entrada se iluminen, viéndose la protagonista muy sorprendida, cayendo un rayo de luz alrededor de todo, pasando a nosotros a otro sitio donde mientras la protagonista va abriendo los ojos, le dicen a la princesa que ya están a la capital. He aquí la protagonista. Se levanta rápidamente, y se pregunta que cuando fue que se quedó dormida, ésta acomoda su sombrero, preguntándose también si ya han llegado a Bridgehead, iluminándose su rostro al ver tan hermosidad, ya que los carruajes van pasando por la ciudad, donde todas personas transcurren con felicidad, pensando la protagonista que sí, ese lugar es Bridgehead, llegando nosotros a otro sitio, o mejor dicho, viendo personas que saludan desde lo alto de un edificio, y esto mientras la protagonista continúa observando por la ventana del carruaje, diciendo esta que wow, mientras que el príncipe Blosian dice que bueno, y este dice suponer que tendrán que bajar por un momento, cosa que sorprende a la pequeña Gracia, quien pregunta si ya han llegado al palacio, diciendo el príncipe que alguien de la familia real Bridgehead salió a recibirlos. Viendo nosotros que llegan estos personajes volando mientras la protagonista aún está bajando del carruaje, acercándose estas personas como superhéroes, diciendo la protagonista que es, preguntando que qué es eso que se acerca desde el cielo, y esto mientras se ve muy sorprendida, diciendo al príncipe Blosian, que incluso si se es de una familia real será castigado si infringe la ley, y se conmuta la pena, pero la multa sigue siendo la misma, y supone que alguien decidió pagar una multa, llegando una persona al suelo, diciendo que se alegra de verle, siendo este chico quien va aterrizando prácticamente en cámara lenta, llamando él al príncipe heredero Blosian, diciendo que ese es Lapec Warden, diciendo el príncipe heredero que está encantado de conocerle, y su nombre es Poisson Devmont, y diciendo el otro príncipe que también está encantado de conocerle, y su nombre es Geronda Beaumont, pensando la protagonista ante esto en el nombre del chico que se presentó hace un segundo, porque ese es el nombre de un chico, y es un nombre muy largo, pero esta se pregunta que qué significa Verden, y esto mientras este chico continúa viendo a la protagonista muy feliz, misma que se sorprende, preguntando que cómo es que llegaron volando, llamando la protagonista a su Alteza Rea, el príncipe heredero de Bridgehead, diciendo que ella es Gracia Lucifer, dando Verden la bienvenida a Bridgehead, diciendo que deben estar cansados de ir desde tan lejos, así que deben entrar y descansar primero, dando Blosian las gracias por su consideración, diciendo el príncipe de Bridgehead que no es nada. Pero por otro lado está la protagonista, quien mientras se lo imagina, piensa que se muere por lavarse con muchas burbujas, poniendo el príncipe de Bridgehead un peré, porque está deseando hablar con la princesa, diciendo la protagonista que bueno, y entonces se verán luego, pidiéndole el príncipe Blosian a la princesa que vaya con él, pensando la protagonista que el príncipe le aconsejaría que entablara una buena conversación con el príncipe heredero de Bridgehead, recordando ella la conversación con Blosian, cuando él le dijo que si lo va a usar debe hacerlo bien, a la princesa, y también dijo que bueno, pensando la protagonista que entonces eso fue lo que le dijeron en el carruaje, pasando a nosotros más adelante, donde la protagonista piensa que wow, y se siente muy fresquecita, y este dice que si usa su magia para alimentarse no estaría mal, esta le pregunta a Tacha si no es verdad, misma que dice que no es para tanto, porque si es un mago de Bridgehead, aún usando magia, pregunta si le seguiría quedando maná, preguntando la protagonista si sería posible hacer limpieza con magia, diciendo Tacha mientras sonríe, que entonces sería muy convincente, pero esta misma le dice a la pequeña Gracia, que la jefa de doncellas estaba repartiendo eso, preguntándole a protagonista que qué es, diciendo Tacha que eso es un mapa turístico, y esto mientras se ve muy emocionada, diciendo también que las negociaciones comerciales comenzarán el segundo día, y los príncipes lo harán, y no tienen nada más que hacer que reunirse con su Alteza Real el príncipe heredero, y eso significa que pueden hacer turismo, preguntándole está la protagonista que qué tal, por qué espera que lo haya pensado bien. Esta pregunta si no es verdad, y ante esto Gracia le dice a Tacha que ella es la mejor, y también pregunta que dónde deben ir primero, porque solo necesita ver al príncipe heredero una vez. Esta pregunta si no es verdad, preguntando Tacha que por dónde deberían empezar.
preguntando si por la gran tienda de herramientas mágicas, o si por el templo, o si deben ir a las pistas de patinaje en un lago artificial. Pero en ese momento alguien tose, sorprendiendo esto muchísimo a Tacha y a la protagonista, llegando esta persona al lugar sin siquiera tocar o presentarse, diciendo que su nombre es Catalina, la doncella de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, y Su Majestad el Príncipe Heredero quisiera verla por un momento. Esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si ahora, diciendo Catalina que ella le llevará allí, pero Tacha llama a la señorita, misma que se queda en silencio, pidiéndole a la protagonista a Tach que vayan, pasando nosotros inmediatamente a otro sitio, donde tanto Mirror como Jenna, la protagonista y Tacha van caminando detrás de Catalina, pero Mirror es el que más se ve preocupado, pensando este mismo en la protagonista. ¿Por qué ha ido a ese lugar desértico para hablar de algo? Y este mismo pregunta a Catalina que a dónde se dirigen, diciendo esta, que la reunión que tendrá la princesa y el príncipe heredero es algo que nunca debe filtrarse, así que deben comprender que no tienen más remedio que trasladarse a un lugar secreto, preguntando Mirror si está diciendo que se trata de una conversación secreta con una persona que solo tiene 10 años, diciendo Catalina que lo siente, pero nunca habrá ninguna amenaza a su seguridad. Ante esto Mirror se queda en silencio, pensando que si la doncella del príncipe heredero dice eso, por ahora no tiene más remedio que seguirla, y en caso de emergencia Jenna también está ahí, diciendo que lo entiende, mientras vemos unas largas escaleras, y gracias a Dios que le están bajando, preguntándose Mirror que cuánto tiempo, sorprendiéndose de y también sorprendiéndose Jenna al ver algo, llegando ellos frente a esta puerta, donde Catalina se ha hecho a un lado para darles el paso, diciendo que pueden abrir esa puerta y entrar, porque Su Majestad el Príncipe Heredero los está esperando, parándose todos como un poco de sospecha, abriendo la puerta de donde sale cierta luz, e inmediatamente vemos que Mirror y Jenna se sorprenden, preguntando que qué demonios es eso, y esto mientras vamos al Príncipe Verden sentado, rodeado de una gran delegación en un lugar muy brillante, pero este mismo se queda mirando el pequeño grupo de la protagonista, diciéndole a Gracia que le saludará apropiadamente, cosa que sorprende a la protagonista. He aquí el príncipe heredero de Brickhead se encuentra en pie frente a la protagonista, diciendo que él se llama Zapallu Verden Brickhead, diciendo la protagonista que ella es Quasia Lucifer, pero aquí el príncipe de Brickhead extiende su mano, sorprendiendo esto a la protagonista, pidiéndole Verden que se den la mano, porque no son del mismo imperio, suspirando la protagonista, diciendo que sí, y esto mientras Mirror aún continúa sospechando de la situación, creándose un momento de tensión y silencio, diciendo el príncipe Verden, que en realidad la razón por la que quería conocerle así, fue porque hubo una solicitud del templo. Esto sorprende a la protagonista, pensando Jenna por su lado, que no es que el príncipe heredero sintiera curiosidad por un usuario poderoso, pero se pregunta que por qué el templo la querría, diciendo esta mujer que le han pedido un favor a Su Majestad el Príncipe Heredero, y ella tiene muchas ganas de conocer a la princesa, pensando Mirror ante la situación, que por mucho que se diga que es una petición de un templo, se pregunta si está solicitando una visita de la princesa sin siquiera preocuparse por herir los sentimientos del imperio, o preguntándose si significa eso que el poder del templo es mucho más fuerte para Brickhead, porque de lo contrario, el príncipe heredero Verden podría tener algo bajo la manga, diciendo la protagonista que entonces, pregunta que por qué querían conocerle, y ante esto, la mujer del templo dice, que se preguntaba cómo decir eso, ante ello poniendo un pero, viendo nosotros la preocupación en el rostro de Jenna, y la seriedad en el rostro de la mujer del templo, quien dice que se dio un oráculo para sellar el poder de la princesa durante 10 años, cosa que impacta en Mirror y Jenna, tomando Mirror su espada y Jenna creando una bola mágica, ambos preparados para atacar con mucha ferocidad, quedándose el príncipe de Brickhead muy tranquilo ante una situación tan alarmante, pasando nosotros a otro sitio más calmado, donde vemos cosas lujosas, y vemos a estos caballeros inclinados. Uno de ellos se ve muy preocupado, mientras que alguien le dice ferozmente que le avergonzó. Quien habla es el príncipe Blosian, diciendo la persona inclinada que fue para el príncipe, preguntándole el príncipe a que qué dice, o que si no fue para su madre, creándose mucha tensión en el ambiente, diciéndole el príncipe Blosian que si realmente él se preocupa por él,
no debería haber hecho nada para arruinar las ruedas del carruaje de Lucifer, diciendo que por supuesto, porque la familia del duque desconfiará de él y habrá varios efectos secundarios, preguntando si no es lo mismo que la emperatriz Racha haga las cosas como quiera y deje que él se encargue de ellas, preguntando muy enojado que qué opina, diciendo el sujeto inclinado que era la voluntad de la emperatriz, diciendo el príncipe Blosian que sí, eso es correcto, pidiendo que se retiren, haciendo él lo mismo, mientras se queda observando por una ventana con mucha seriedad, mencionando preguntarse que qué puede hacer con sus propias fuerzas para escapar de la sombra de su madre, porque es vergonzoso actuar como si lo supiera todo ante la princesa, quedándose con sus ojos cerrados, porque no hay nada que pueda hacer por la princesa. Pasando nosotros a otro sitio, donde Tacha grita, y pregunta que por qué toda esa gente es grosera, y ante esto Mirror y Jenna están en silencio, pero la protagonista hace saber que dicen que necesita fortalecerse. Aún así Tacha dice que eso ni siquiera tiene sentido, y ni siquiera son monedas de oros. Entonces esta pregunta que está acumulando, diciendo Gracia que algo grande le sucederá al continente dentro de 10 años. Pero Tacha sigue enojada, diciendo que lo entiende que algo grande está sucediendo, pero pregunta que por qué la señorita Gracia tiene que dar un paso al frente para eso, quedándose Mirror en silencio ante toda esta conversación, recordando aquel momento de tensión, donde el mago del príncipe también se preparaba para el ataque, pero mismo detuvo el conflicto, diciendo saber que eso es una tontería, y diciendo también que en primer lugar no pueden usar el sello de poder si no lo desean, así que a todos, pide que por favor se calmen. Pero Mirror le pregunta que cómo cree eso, o le pregunta si esa es una actitud adecuada para la conversación, quedándose mago que desvanece su magia en silencio, diciendo la mujer del templo, que lo jura en el nombre de Dios, porque es una sacerdote con poderes santos, y si rompe su juramento le quitarán todos sus poderes santos, y ante esto Jenna y Mirror se han calmado, y han detenido el ataque, pensando Mirror que hay un débil maná dorado persistiendo alrededor de su cuerpo, y es un sacerdote con infundible poder sagrado, quedándose en silencio, diciendo que bien, y quiere escuchar la historia. Aquí volvemos al presente, donde alguien pregunta si está diciendo que los sacerdotes solo actúan según los oráculos, y no saben qué pasarán, diciendo Tacha que algo grande le sucederá al continente dentro de 10 años, por lo que deben sellar el poder de la señorita Gracia hasta entonces, y eso significa que habrá un uso importante del poder. Esta pregunta si no es verdad, o pregunta si cambiará el futuro, diciendo lo protagonista que sí, y supone que por eso tiene que guardar sus poderes y no usarlos durante 10 años, y quizás debería usar sus poderes para cambiar el futuro. Pero alguien dice que entonces, y pregunta que cuál es el precio, diciendo Tacha muy preocupada, que si tiene que sellar sus habilidades durante 10 años tendrá que usar mucha fuerza a un costo enorme, o pregunta que por qué la señorita Gracia tiene que hacer ese sacrificio, poniendo esta misma un pero, preguntando si pueden guardarse eso para ellos, y ante esto Mirror y Jenna se miran mutuamente y se quedan en silencio, diciendo Jenna, que después de todo tienen que decir algo, preguntando si no es verdad, y preguntando Gracia que a quién, diciendo Mirror que bueno, y primero que nada tiene que decírselo al duque y a la gente de Lucifer, y pregunta si no debería decírselo también a su majestad el emperador, porque no puede decir de repente que no puedo usar sus habilidades. Pero instantáneamente, alguien pregunta que sobre qué le dirán a su majestad, sorprendiéndose Tacha y a la protagonista, y sorprendiéndose Mirror y Jenna. Llegando a la escena con mucha seriedad ambos príncipes, quienes fueron los que sorprendieron al grupo de nuestra protagonista, misma que dice que es bueno. Aquí Jenna y Mirror le hacen señas a la protagonista para que no diga nada, pero esta dice que el clima es muy agradable, y dice que por cierto, pregunta que a dónde van los príncipes, y ante esto Blosian cierra sus ojos, diciendo mismo que bueno, y el príncipe Gerón dijo que revisaría la ruta de escape con anticipación, para prepararse para cualquier situación inesperada, y a pesar de que los caballeros de seguridad ya lo han confirmado, él insistió en que debería verlo con sus propios ojos, así que lo siguió, y es increíble ver lo terco que es, cosa que enoja al príncipe Gerón, preguntándose la protagonista que si acaso se pelearon, sorprendiéndose esta misma, diciendo que ya ve, pero Tacha le susurra a la protagonista, que al príncipe Blosian parece estar de mal humor,
y el príncipe Blossom es que, como dijo, no está de buen humor ahora mismo, sorprendiendo esto a Tacha y a la protagonista, diciendo Tacha que no era su intención, y lo siente, diciendo al príncipe heredero que está bien, y si hubiera un jardín delante del palacio de invitados, contaría árboles y flores, pero no existe nada como eso, así que siguió al príncipe Gerón, pero no parece nada divertido, pero este llama a la princesa, y le pregunta si podría por favor ayudarle, sorprendiendo esto a la protagonista, quien pregunta que cómo podría, diciendo el príncipe, que por ejemplo dar un paseo con él, y decirle, que habló con su majestad el emperador, cosa que preocupa a Mirrou y Jena, y ante esto la protagonista simplemente suspira, pero el príncipe dice que si no le gusta se retira, viéndose Tacha muy preocupada, pidiéndole el príncipe heredero a la protagonista que no se preocupe por eso, porque tiene al príncipe Gerón. Y ante esto la protagonista se sorprende en su pensamiento, pensando que no es que se lleven bien, y de hecho son muy cercanos, pero el príncipe Gerón simplemente está enojado, mientras la protagonista continúa pensando que esa es la primera vez que ve al príncipe Blossom así, preguntando a esta si hay algún sendero cerca de ahí, sorprendiendo esto al príncipe Blossom, quien dice que por supuesto, y le guiará a la princesa, poniendo su brazo, mismo que es tomado por la protagonista, quien menciona que si sella el poder, se pregunta si no dejará de prestarle atención la emperatriz Racha, pensando que bueno, y podría llevarse mejor con el príncipe, y además le ayudó con el problema de Diana, y ahora quiere hacerle sentir mejor, diciéndole esta a Mirrou, Jena y Tacha que regresa pronto, despidiéndose ella, quedando todos ahí, los mismos personajes que la protagonista mencionó, algo preocupados, mientras que Gerón se queda mirando en silencio, desviando su mirada, y marchándose, pasando nosotros a otro sitio que parece un jardín, donde al parecer sí hay árboles. Aquí vemos al príncipe caminando al lado de la protagonista, diciendo esta misma que eso fue lo que pasó, y cuando escucharon eso se encontraron con el príncipe heredero durante su discusión en el pasillo, y ante esto Blossom dice que lo entiende, aún así poniendo un pero, porque algo no está bien, ya que si un oráculo ha ido para sellar el poder de la princesa, pregunta si no debería haber bajado al templo imperial primero, o pregunta que por qué el oráculo descendió al templo de Bridget, diciendo la protagonista que no lo sabe, pero es extraño, diciendo el príncipe heredero, que hablando de la conexión entre el templo y la princesa, incluso cuando la princesa acababa de nacer, el exduque le habría llevado al templo, y después de eso surgieron los problemas, y Lucifer debe sospechar del templo, y por el momento el papa es del que más sospecha, y el arzobispo también puede estar del mismo lado, y además, porque no parece que el templo lo haya hecho solo, preguntando la protagonista si se refiere a una redada, diciendo el príncipe que un ataque es un ataque. Pero pregunta si no le dijo nada el duque a la princesa, y la protagonista dice que no, no dijo nada, diciendo el príncipe, que quizás no estaba hablando por la princesa, cosa que sorprende a la protagonista, y Blossom dice que si no le importa, pero le pregunta si quiere que se lo diga, y ante esto, la protagonista piensa suponer que hay otras cosas entre el templo y Lucifer, y tiene mucha curiosidad, aún así poniendo un pero, diciendo que no, está bien. Respuesta que sorprende al príncipe, mismo que dice parecer que no sospecha del duque en absoluto, y la protagonista dice que ya que el príncipe dijo que no lo habría contado por ella, esperará hasta más después y que su papá se lo diga directamente, diciendo el príncipe que si es así, lo entiende, y puede que sea demasiado pronto para que la princesa lo sepa todavía, y de hecho, no entiende por qué que el poder de sellar aumenta el poder de los dioses, porque siempre tiene la misma cantidad de maná en su cuerpo. Pero la protagonista dice parecer que el poder de Dios es diferente, y cuando el poder apareció por primera vez fue transportada a un futuro muy lejano, y el príncipe le dice que ella no le puede decir lo que vio allí. Pregunta si no es verdad, y la protagonista dice que sus padres le dijeron que nunca lo dijera, tapando su boquita, y ante esto el príncipe se ríe, porque está muy decidida, pensando la protagonista que en su primera manifestación el príncipe Blossom no estuvo presente en la boda, mencionando que la forma en que habla, su voz y el tacto de sus manos, significa que el emperador futuro no es el príncipe Blossom, mencionando que entonces, se pregunta si el futuro en el que el primer príncipe se convierta en príncipe heredero dejará de tener sentido, o que qué pasó con el príncipe Blossom en ese momento,
diciendo a este mismo príncipe que, por cierto, le pregunta a la princesa le importa. Esto sorprende a Gracia, quien pregunta que qué cosa, diciendo el príncipe heredero, que el precio es cambiar el futuro tan drásticamente que el poder quedará sellado durante 10 años. Ante esto la protagonista se queda en silencio, pensando que si su poder se utiliza para resolver problemas en el continente, el precio debe ser enorme, tanto así que ni se lo puede imaginar, diciendo ella también, que va a usar su poder cuando consulte con sus padres, o le pregunta si cree que le darán una pista en 10 años, diciendo al príncipe que es una buena idea, pero no es eso lo que está pidiendo. Este le pregunta, que si le dijera que la princesa dentro de 10 años también tendría que sellar sus habilidades, dice que entonces, le pregunta si no le daría miedo el precio a pagar, viéndose la protagonista muy aterrada, temblando está un poquito en sus labios, quedándose en silencio, diciendo al príncipe que si algo grande le sucede al continente, le pregunta si cree que Lucifer estará a salvo, diciendo que hablando de eso, pero la protagonista dice que es por su familia, y no le importa si sus poderes sean útiles siempre y cuando su familia puedan estar a salvo por ella, y el príncipe le pregunta si no tiene miedo del precio, diciendo la protagonista que da miedo, pero está bien, y ésta se ve algo preocupada, mencionando, que cuando habló con el príncipe 10 años después, para ser honesta estaba extremadamente preocupada por el precio a pagar por salvar a la emperatriz Racha, pero ¿cómo cree que su familia podría estar en peligro? Quiere usar sus poderes sin dudarlo, y ésta se pregunta si está siendo hipócrita, viendo nosotros que el príncipe extiende su mano ante la protagonista, creándose este momento, preguntándole el príncipe de esta misma si caminan de la mano, haciendo esto eso mismo, he aquí la protagonista llama al señor príncipe y le pregunta que por qué toma su mano de repente, diciendo el príncipe algo sentimental, que cuando mira a la princesa, siente que se está mirando a él mismo cuando era niño, y a veces es bueno sentir la calidez de otra persona, además de su familia, cosas que sorprenden mucho a la protagonista, diciendo esta misma que sí,